Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Con el gusto de siempre los saludo aquí en nuestra charla con la mamá Tutituy y estoy muy contenta porque tengo un invitadazo de lujo que conozco muy bien, que admiro y que quiero que platiquemos un ratito, el licenciado Rafael Cortés. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación a estas charlas de la mamá Tutitú y qué emoción de poder compartir con ustedes este breve espacio. Al contrario, muchas gracias a ti por darte tiempo de poder platicar. Y bueno, sabemos que acabas de lanzar tu primer libro, Valores Organizacionales. Una perspectiva de experiencias laborales, así es. Prácticamente el mes pasado salió a la venta la versión digital en Amazon. Está disponible, vamos a poner en redes sociales el enlace. Y también hace un par de semanas llegó también la versión impresa, ya la tenemos aquí físicamente, directamente aquí en la ciudad de León, con nosotros, acá con el autor, con la posibilidad de tener una dedicatoria personal, y el resto de la República también, si les interesa el libro, ahorita vamos a hablar sobre el texto, se les puede enviar por mensajería con todo gusto y nos daría mucho gusto que lo tuvieran. Ya se fue por lo pronto a dos personas a la Ciudad de México y a Monterrey, y estamos en espera de confirmación a un par de personas en Sonora, en Puerto Vallarta, entre otras por ahí que no quiero seguir comentando, pero ya está moviéndose, está adquiriendo el libro. Qué bueno, muchas felicidades. Pero seguramente mucha gente, muchos amigos, conocidos, familia, colegas, se preguntan cómo inició toda esta inquietud tuya de ahorita ya tener plasmado un libro. Pero platícanos de antes, ¿cómo es que dentro de ti surge esa idea de querer ser un autor? Pues antes de ser un autor como tal, yo empecé a escribir mis primeras versos o canciones, porque es que empecé a escribir canciones, fue en 1988. Yo recuerdo que escribí una canción infantil hace muchos años ya, y a partir de ahí poco a poco me nació el gusto de empezar a escribir. Estuve en un grupo en la Ciudad de México, en uno escolar y el otro con mis amigos, un grupo amateur, la Trova de la Ciudad de México, donde se estilaba que antes de cada canción se dijera un verso, y esos versos eran originales. Quien quería decir un verso tenía que escribirlo. Entonces ahí empezó esa idea de escribir algunos versos, y de ahí se desarrolló una afición, puedo decir, un gusto por escribir poesía. Entonces, Ajá. a partir de 1900, yo creo que mediados de los 90, fue que empecé fuertemente a escribir canciones, a escribir textos, a escribir poesía. Y a partir del 2010, yo podría decir, hubo una amplitud de temas de poesía que estuve escribiendo, tú lo sabes, en muchos Sí. aspectos. Sí. Ajá. Y quería yo, bueno, y también en ese inter empecé a escribir textos relacionados con el aspecto empresarial, el tema laboral, en redes como LinkedIn, a veces en Facebook, y ahí me empezó a dar ese gusto, me empezó a crecer ese gusanito de escribir, ya con un objetivo de dejar plasmado algo más que solo escribir, sino que le sirviera a alguien más por una experiencia, por un tema laboral, Claro. por tendencias que también se dan en el ámbito empresarial, y que pudiera tener esa perspectiva. ¿Sí? Muy bien. Bueno, sé que tienes una larga trayectoria laboral y también esta parte de querer emprender y desarrollar tu proyecto como de empresa consultora o de consultoría, asesoría en las empresas, a las micro, pequeñas, grandes empresas, y también tienes ya un camino recorrido en este andar. Quisiera yo saber más o menos cómo es que surge para ti esta idea de poder plasmar la narrativa que has llevado y que has vivido en base a tu experiencia laboral en este libro de valores organizacionales. Sí, yo creo que empezó a mediados de la década de los 2000. Empecé a escribir, bueno, no a escribir, sino más bien a redactar algunas experiencias que tuve laborales, tanto buenas, malas, experiencias que me dejaron alguna vivencia importante dentro de esta trayectoria laboral. En un cuaderno, empecé a escribir en un cuaderno esas experiencias como ideas, simplemente como ideas. Y después me surgió pues, la idea de escribir un libro, pero no con estas características, sino un libro más personal,
digamos, más íntimo en el aspecto laboral sobre temas empresariales. O sea, plasmar mis experiencias pero de una manera, como te digo, muy personal, muy íntima. Sí. Y fue evolucionando esa idea. El año pasado que tuve la oportunidad de conocer a Marta Pineda, a quien le mandamos un gran saludo, que es mi asesora. Marta. Mi asesora. Y gracias. Mi asesora en el libro. Ella me orientó perfectamente para decirme, Rafa, el tema está muy interesante, vamos a sacarlo de la parte personal e íntima que quieres manejar hacia un mundo totalmente empresarial que deje un legado a la gente que quiera leerlo. Está muy enfocado el tema de recursos humanos, cultura organizacional, desarrollo organizacional, por supuesto. El tema de los valores es muy importante en todas las empresas. Entonces evolucionó, dio ese paso de algo personal a algo que pudiera compartir. ¿Por qué los valores organizacionales? Porque me encontré dentro de estas historias. Tuve que seleccionar, tengo muchísimas experiencias y tuve que seleccionar un grupo, primero así rápidamente, unas 18, 20, luego se redujo a 12 o 14 y finalmente fueron 10 ideas que quedaron perfectamente plasmadas y que forman parte de estos 10 capítulos que tiene el libro. Muy bien. Y de ahí rescato, me di cuenta que al estar escribiendo había valores que se fueron identificando perfectamente en cada tema que desarrollé. Y de ahí se le dio ese enfoque del valor personal que me ayudó a satisfacer esa necesidad o salir adelante de esa situación laboral y trasladarla hacia un valor organizacional. De acuerdo. Porque eso es lo que le ayuda a las empresas, a sus empleados y a las empresas como tal, a cumplir sus objetivos, a ser más competitivos, a elevar su productividad, a trabajar de forma colaborativa y comunicarse mejor entre ellos, entre otros beneficios. Entonces, ese fue el tema. Así fue como se dio. Pues fíjense que déjenme les platico rapidito que yo por supuesto que ya leí el libro y definitivamente tienen que leerlo. Yo les digo que lo tienen que leer. Independientemente a que él sea el autor, siento en mi experiencia, porque finalmente yo también traigo toda una pues carrera profesional, laboral, de diferentes giros en los que he tenido el gusto de desarrollarme, aunque ahorita haya decidido emprender y creo que es la etapa más padre que estoy viviendo también en la vida. Así estamos más con nuestra peque y bueno, toda esta parte de la mamá, ¿no? Que siempre busca estar más cerca a su hija y poderla ayudar, pero esta parte me hace valorar el libro, porque de alguna manera al leer yo estas experiencias que tú narras y que no las vamos a decir aquí para que la gente pueda interesarse en adquirir el libro, porque además de que adquiere el libro, pues apoya los proyectos que traemos en mente para desarrollar. Se ve uno reflejado en ciertas situaciones que vas teniendo en el transcurso del trabajo, en el día a día, ¿no? Entonces, qué padre que tú hayas podido entrelazar de alguna manera los valores que traes de familia, tus valores personales, y cómo los entrelazas a esta parte de los valores organizacionales. De verdad, yo los invito para que compren el libro, pero quien los debe convencer es él. ¿Por qué crees tú que un ciudadano común, un humano como cualquiera de nosotros, debe comprar tu libro? Bueno, ahorita comentaste un punto que es bien importante. El libro habla de los valores organizacionales y todos sabemos que las empresas dentro de su planeación estratégica cuentan con su misión, visión y los valores. Y los valores se ven muy bonitos colocados en la entrada de la empresa, en el gafete, en la página web, sí. ¿No? Los promueven los valores, respeto, lealtad, honestidad, pero muchas veces no se viven esos valores. Entonces, lo que yo encontré con estos valores es que los valores personales surgen de los valores familiares, ¿no? La parte de la familia, eso es totalmente cierto. Donde quieran que vayan se van a encontrar que los valores que cada uno de nosotros traemos originalmente vienen de la familia. Conforme crecemos, esos valores se van puliendo, se van asimilando, se van adquiriendo también otros valores con la experiencia y quizá se desechen o se dejen de lado otros valores que no estén alineados a nuestra forma de ser. Y cuando empezamos a trabajar, entramos a un ambiente laboral, generalmente, sobre todo ahora con las tendencias que hay del well-being, el estar bien, la parte motivacional, emocional, etcétera, en el trabajo, buscamos alinearnos a empresas que tengan nuestros mismos valores personales. O que se asimilen, ¿no? Y que estén también alineados con los valores organizacionales y sobre todo que se vivan esos valores. Claro. Entonces, el por qué deberían de leer este libro, bueno,
Primero por cultura general. Por supuesto. La lectura, todos los libros nos dan una cultura general, un bagaje interesante con el que podemos abordar otros temas, compartir, opinar, ¿no? Eso es bien importante. Claro. Y nadie está exento de un tema empresarial, nadie, ¿no? Y más ahora con el tema del emprendedurismo y la innovación. Entonces, pues ese es un libro de cultura general y ya enfocado a la parte profesional, pues es un libro en el que se rescatan estos valores y experiencias desde un aspecto de recursos humanos, de cultura organizacional y que ayuda, como bien comentabas hace un momento, a identificar situaciones similares que pasan en el trabajo, que a todos les suceden, que todos pueden enfrentar algunas situaciones parecidas y decir, ¿cómo reaccionó el autor? ¿Cómo puedo reaccionar yo ante la experiencia del autor o con la experiencia del autor? Y quizá evitar alguna situación que pueda trascender de una manera quizá no deseada dentro del aspecto laboral. Entonces todo cuenta, todo suma en aspectos de literatura. Y es por eso que está disponible. Además es un libro de una lectura muy ágil, tú lo sabes. Es muy sencillo, son 150 páginas, muy sencillo, no hablamos de tecnicismos, aunque hay datos duros, datos interesantes al inicio de algunos capítulos de estadísticas que forman el punch, ¿no? Que le da ese punch a cada capítulo. Pero finalmente es una lectura muy ágil, muy sencilla. Claro. Y que finalmente nos ayuda pues a formarnos un criterio, ¿no? Y yo me pongo a pensar también en el nicho de los jóvenes, que te puede servir mucho todas estas experiencias que plasmas, para que si tú no tienes ninguna experiencia, mucha gente dice, ay no, es que es imposible experimentar en cabeza ajena. Yo creo que sí puedes experimentar en cabeza ajena, porque eso te evita que des algunos trastazos y trastabillazos en este andar profesional, ¿verdad? Entonces vale la pena leerlo. Y bueno, sé que también en base a este libro tú estás trabajando algunas conferencias y capacitaciones que puedes ofrecer a todas aquellas empresas, microempresas, organismos empresariales, no sé, asociaciones civiles que requieran de este tipo de temas de interés y sobre todo que ayudan a los empresarios como a formar esta parte fundamental de una empresa, que es su estructura o su ADN basado en lo que son los manuales de procesos. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, el libro originalmente fue un objetivo personal, pero conforme fue evolucionando hacia los valores organizacionales, este libro se está convirtiendo, pues además de una satisfacción personal de publicar un primer libro, en una herramienta de trabajo. Esto también es una herramienta de trabajo, como bien dices, para abrir otros aspectos de apoyo, de ayuda, de asesoría a las organizaciones, no solo en temas de valores organizacionales, sino también en temas de documentación estratégica. De hecho, el capítulo 10 se llama El poder de la documentación y ahí toco esos temas donde las empresas en general deben de contar con ciertos documentos que son estratégicos para ser exitosos en su andar, en su trayectoria de negocio. Específicamente comentabas los manuales de políticas y procedimientos que forman parte de este ADN empresarial. Las empresas que cuentan con un buen manual de políticas y procedimientos que esté documentado, analizado, correctamente implementado, tienen todo su conocimiento a la mano. Una estadística, solamente el 7% de las empresas, de acuerdo de una de las empresas que menciono aquí en el libro, que hace este tipo de estudios, solo el 7% de las empresas tienen sus documentos, sus manuales documentados y actualizados. Fíjate. Porque ese es otro tema. Qué barbaridad. Muchas organizaciones empiezan con la documentación de sus procesos, cuentan con sus manuales, pero los dejan guardados, se quedan en un cajón. Y luego también no los actualizan. Letra muerta. Y a la vuelta de la esquina, al par de 2 años, la recomendación es que se vayan actualizando por lo menos cada 2 años. Eso si no hay antes una actualización de sistemas, un cambio en las líneas de negocio, de productos o servicios que se ofrecen que requiere actualización, pero las empresas olvidan actualizar sus procesos. ¿Y qué sucede? Que entonces el proceso se vuelve lento, se vuelve obsoleto y empieza a no cumplir con los objetivos para los que fue establecidos en el negocio, que lo hace competitivo, que lo hace productivo, y la empresa empieza a perder esa credibilidad
en su operación. Entonces es importante la actualización. Perdona que te diga, y ágil también, ¿no? Es parte de lo Más que las ahora. empresas actualmente necesitan, volverse empresas es un tema, ágiles, es un tema de tendencia, tienes toda la razón. La agilidad empresarial es un tema que está tomando mucha importancia y mucho interés entre los altos directivos, los dueños de empresa, los consejos administrativos, porque la empresa tiene que saber cómo reaccionar ante los cambios que hay en el entorno. No todo está bajo su control. Entonces, es con los clientes, es con sus proveedores, es con sus distribuidores, es con el entorno general, claro, el medio ambiente económico, socioeconómico que hay, incluso medioambiental, y también hacia la competencia. Entonces, ¿cómo reacciona ante esos cambios? ¿Qué tan flexible es? ¿Qué tan adaptable es a los cambios? Siguen manteniendo a las empresas dentro de ese ámbito exitoso, ¿no? Incluso platicábamos ayer volver esta parte de multifuncionales a algunos de los puestos, ¿no? Que eso ayuda a ser precisamente ágiles. Pero bueno, es un tema bien interesante y complejo a veces, pero que vale mucho la pena considerar. Entonces, pues ya no nos vamos a alargar mucho en estas charlas porque son charlas cortitas, pero les agradecemos que comenten, por favor, que si les interesa el libro, ahí pongan sus datos y nosotros los podemos contactar. Para mí de verdad es muy grato poder entrevistar a Rafa, a mi esposo, y poder ser parte también de este equipo de familia que formamos, en el que pues estamos poco a poco buscando el éxito en lo que hacemos, ¿no? Entonces, mi gente bonita, valores organizacionales. Una perspectiva de experiencias laborales. Hay que apoyar este proyecto, de verdad, lo valoramos muchísimo y sé que les va a dejar algo muy importante, muy interesante para sus vidas, como lectores o como personas que realizan actividades en las empresas, que son parte de los colaboradores y de las personas que aportan en el día a día, a sus vidas, a sus empleos, en el día a día simplemente, ¿sale? Y no solo la adquisición de libros, sino también, pues acérquense con nosotros, conmigo, para ver algún tema que les interese, de una charla, algún taller que podamos establecer, podemos ver algún tema, si costo, cortesía de Trainergy también, en donde podamos ayudarlos inicialmente para que vean el panorama que se puede tratar, no solo con el libro, sino con el tema de consultorías, en lo que es consultoría en procesos, lo que es todos los manuales de políticas y procedimientos, la documentación estratégica, el desarrollo organizacional y por supuesto temas de capacitación que son necesarios para la tendencia de éxito que buscan las empresas, todas las organizaciones. Claro que sí. Pues muchas gracias, les mandamos un abrazo y estamos a sus órdenes. Gracias por este tiempo para las charlas con la mamá Tutituy. Y bueno, les mandamos un abrazo y mucho éxito también para ustedes en todo lo que emprendan. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Besos. Gracias. Éxito. Sí, mi hija. Bye. Éxito. Detérmelo.